De nuevo a los que no estaban con nosotros, bienvenidos a este Instru Webinar Radar el mejor ultrasonido. Es mi gusto y me complace presentarles a nuestro director comercial Bogotá, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es ingeniero mecatrónico con especialización en gerencia de empresas y lleva más de 10 años con experiencia en tecnologías de medición de nivel a nivel industrial. Entonces, Juan Pablo, el auditorio es todo tuyo. Bienvenido. Paola, de antemano, muchas gracias por esa presentación, muy amable. Me siento honrado de compartir este tiempo con ustedes. Y claro está, muchas gracias por compartir este tiempo, muchas gracias por tomarse un momento como tal para aprender un poco más de tecnologías de medición de nivel. Inicialmente, y una de las preguntas, una de las participantes, Carolina, entendí, preguntaba en dónde podemos, digamos, enfocar la tecnología radar directamente. Y creo que esta imagen creo que lo resume mejor que nada, por decirlo así. Los radares, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en dónde implementar dicha tecnología, se nos viene la industria pesada, por decirlo de alguna manera. Y pesada me refiero a la industria de petróleos, industria cementera o incluso en ciertas aplicaciones la industria de alimentos. Esto es un concepto que se tiene arraigado en la mente. ¿Dónde voy a implementar un radar? Entonces nos viene primero a la mente algo robusto, algo de una gran eficiencia, algo que nos dure prácticamente toda la vida. Y bueno, en parte sí es verdad. Vuelvo y reitero, los equipos en general radar, en general, están presentes en prácticamente todos los aspectos de la industria. Vuelvo y reitero, alimentos, química, petróleos, siderúrgica, cementera, construcción. Es mucha la cantidad de equipos o aplicaciones más bien en donde los radares estén presentes. Y vuelvo y reitero en un punto, en nuestra concepción, en nuestra mente, siempre tenemos, bueno, claro está, voy a implementar como tal un radar. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Si alguien de pronto quiere escribirlo. Y de pronto un compañero, si alguien escribe algo, por favor me lo hacen saber, que no puedo ver los chats. Cuando implementamos algo radar, ¿qué es lo primero que se nos viene como entre comillas una dificultad para implementarlo? ¿Cuál vendría a ser esa limitante? De pronto quiero anticiparme un poco y no sé si alguien ya contestó de pronto. Juan Pablo, sí señor, por acá nos dice José del Carmen la configuración de la aplicación. Por acá nos dice también Carolina Varela saber cómo funciona. Lizeth Alarcón nos dice la longitud. Jorge nos dice el medio donde se vaya a instalar. Cómo se tiene la tolerancia de error, dice Carolina Varela. Luis dice los gases o vapores. Julio dice el Exacto, medio. pero de pronto les haría la pregunta, era relación a un factor de pronto como administrativo, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros pensamos en radar y utilizamos otro dispositivo, otra tecnología, en este caso la comparación con el ultrasónico, ¿cuál es la primera limitante que nos previene o nos aleja de tener la posibilidad de implementar radar? Y quiero contestar de una vez, una de las limitantes como tal que se nos viene tal vez de una vez a la mente es a veces el precio, el costo. Nos dicen, bueno, ¿el radar funcionaría ahí? Claro que sí, pero dependiendo la configuración del equipo, tenemos el dogma, por decirlo de alguna manera, que el costo del equipo pues es elevado, ¿sí? Claro está, cumple con la función que va a hacer en la aplicación, pero de pronto el costo es un poco elevado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto no deja de lado que aparte de los radares que hemos implementado antes y ahora con las nuevas tendencias de 80 GHz, claramente tenemos una historia de éxito. Ya vuelvo con lo que les comenté anteriormente de pronto de ese plus, o ese plus no, perdón, como esa barrera que podemos tener en llegado caso por el precio, ¿sí?
Pero ya un poco, digamos, volviéndonos a la tecnología con la cual la queremos comparar, que viene siendo el ultrasonido, en donde normalmente aplicamos dichas tecnologías. Generalmente la tecnología de ultrasonido está muy relacionada a aplicaciones con aguas, en ciertas aplicaciones con almacenamiento de combustibles y en cierta manera en aplicaciones, ¿cómo podré decirlo yo? Como aplicaciones suaves, unas aplicaciones de bajas características, por decirlo de alguna manera. Esto también ha sido algo muy dogmático, por decirlo de alguna manera, utilizando ese término, ya que los dos equipos o las dos tecnologías, por decirlo de alguna manera, una está alejada de la otra. Si queremos un precio bajo, con características de proceso no tan demandantes, generalmente aquí se nos viene a la mente el ultrasonido, por costos y características técnicas. Pero cuando, digamos, la aplicación ya es un poco más exigente, esperamos que de pronto también podamos utilizar el ultrasonido para tener una ayuda en nuestra aplicación, pero a un precio bajo. Eso es lo que generalmente tenemos en la mente. Y creo que según uno ha hecho, digamos, recorrido en las plantas, en las empresas, con contactos, compañeros, es algo que inclusive nosotros mismos tenemos en la mente. Las versiones de ultrasonido tienen una gran variedad de conexiones a proceso. Hay unos que los más viejitos, por decirlo de alguna manera, por tomar un término coloquial, su salida debe ser los cables, los 2, 3 cables que sean, tienen que conectarse inclusive a transmisores para que esos transmisores ya nos den una salida directamente de 420 mil amperios. Y en llegado caso, tenemos problemas con distancias, llevar el cable tiene que ser un cableado en modelos, determinadas marcas, cables especiales. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso hace que su implementación, reemplazo por el mismo equipo, sea un poco dispendioso. Pero gracias a que la tecnología digamos, evolucionado de manera casi exponencial, por decirlo, utilizando un término más común, pues esa tecnología nos ha brindado la posibilidad de migrar a otros campos. La invitación es eso. La invitación es que quitémonos esos prejuicios que tenemos y, ¿por qué no? Y la invitación, claro está, lo reitero, en utilizar nuevas tecnologías. Pero también otra de las preguntas que hacen en un principio, y me pareció interesante, y es el nicho como tal de esta presentación, es bueno, listo, Juan Pablo, pero en verdad, ¿cuáles vendrían a ser esas grandes diferencias? Primero, ya les dije algo del precio, lo reitero ahorita más tarde, en un momento, y vamos a ir a algo técnico. Técnico, pero de una manera muy sencilla. En la parte izquierda vemos un resumen de lo que va a ser el funcionamiento ultrasónico. El equipo emite una señal, le emite, se refleja en el producto. Esa distancia, esa señal, perdón, rebota en el producto, se devuelve al instrumento y el tiempo que se demora esa señal en volver es lo que el equipo toma como la distancia. O sea, que es el tiempo, para resumir, es el tiempo en que se demora la medición cuando se emite la señal, rebota en el producto y se devuelve. ¿Sí? Ida y vuelta, por decirlo de alguna manera. Bueno, y aquí, atención, que es la gran diferencia con el radar. Con el radar se emite una señal, rebota en el producto y se devuelve. Hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia técnica. En resumen, vienen siendo lo mismo, pero en eso que es lo mismo, viene siendo su gran diferencia. ¿Sí? Entonces, por eso de pronto, inclusive en el mercado, en ciertas asesorías o de personal no calificado, se tiende a que estas dos tecnologías sean iguales. En su similitud está su gran diferencia.
Vamos a entrar en detalle a cada una de esas diferencias. Y vamos a estar comparándolas continuamente. Vamos a entrar de lleno ya las diferencias como tal de cada tecnología. Como les comenté anteriormente, la tecnología ha evolucionado de una manera exponencial. Démonos cuenta en un principio como en inicios de la década de los 90 los equipos eran unos equipos grandes, unos equipos con unas carcasas bastante engorrosas, bastante pesadas. A medida que fueron los años pasando, la tecnología se fue haciendo cada vez más óptima, tanto en tamaño, precisión, rapidez en la fabricación y, claro está, en su rendimiento. Consumo de energía también fue muy optimizado, ahora que, digamos, el aprovechamiento de recursos es muy importante. Démonos cuenta, lo último, en la parte extrema derecha, cómo los radares que van a sustituir o que ya están sustituyendo a los ultrasónicos son de unos tamaños prácticamente interesante. ¿Cómo es la comparación con una moneda? Diría más pequeño que una moneda. Aquí va otro punto. Debido a esa rápida evolución, a esas buenas prácticas de manufactura y optimización en la manufactura, viene el otro tema que les dije en un principio, el costo. El costo, claro, está en la mente de todos, de los ingenieros para sus proyectos, de la parte administrativa para autorizar dichos presupuestos. El costo es muy importante para la optimización de recursos en cada una de estas organizaciones. Por lo tanto, el factor de costo o de valor del equipo como tal, si lo comparamos de tú a tú con un equipo ultrasónico, se los digo, ya la diferencia, ya no existe diferencia. En los precios de los equipos, ahora que vamos a echar un rápido vistazo a cómo son ahora la nueva generación de radares, los precios se igualaron. Por eso, reitero, es una sustitución directa de los equipos ultrasónicos que ya tenemos implementados en diferentes aplicaciones, ¿sí? Ya entrando un poco más de lleno, ya los aspectos físicos, quería preguntarles, ¿hay alguna pregunta en este momento? De pronto, Gustavo, de pronto, algo que se me olvidó decirles a un principio, cualquier pregunta que tengan, por favor, en el chat, lo pueden escribir, y Gustavo Pineda me la transfiere para que él esté pendiente y me la transmita y la pueda contestar en su momento. ¿Alguna pregunta de pronto, Gustavo, que las Ingeniero Juan Pablo, participantes quieran hacer? por aquí, ¿es posible utilizar el radar en líquidos y en líquidos combustibles? Es la única pregunta que hemos recibido hasta el momento. Claro que sí. Claro, el radar, disculpe, Gus, el radar, ¿cierto? Sí, señor. Claro que sí, directamente. Es más, ya ahorita hago puntualidad un poco en la parte de combustibles, algo muy, digamos, homologándolo con una aplicación con químicos. Pero para medir combustibles, claro que sí. Los equipos tienen sus homologaciones para áreas intrínsecamente seguras, ya sea, digamos, europeas, ATEX, americanas, FM, son equipos fabricados con tecnología intrínsecamente seguros como tal. Por lo tanto, pueden cumplir directamente con el manejo de combustibles. Uno de los nichos puntuales para los equipos radar es la industria petroquímica y la industria de petróleos y sus derivados. Por lo tanto, está muy presente en la industria de los combustibles. O en los combustibles, digamos, que se manejan en cada una de nuestras empresas. Un tanque, digamos, de diésel, de fuel oil. Los equipos pueden estar presentes ahí, no hay ningún problema. Espero haber contestado su pregunta. Juan ¿Alguna Pablo, otra? Señor. sí, señor, tenemos por aquí también participación de Carolina Varela. ¿Cuál es el porcentaje de error en la medición de un equipo de ultrasonido versus el radar? Claro. Más adelante vamos a ver ese punto, pero para contestar a Carolina de una vez, los radares tienen una precisión en la medida, dependiendo su versión, de entre más menos 2 milímetros a más menos 2 a más menos 4 milímetros. Ya un ultrasónico estamos hablando de los 10 milímetros a 15 milímetros.
O sea, perdón. Sí, señor, perdón, sí, correcto. De los 10 milímetros a los 15 a 20 milímetros en llegado caso. O sea, casi 10 veces lo que haría un radar como tal. Ya van a darse cuenta ahorita más adelante de ciertas características directamente en los equipos, ya para una comparación mucho más directa. Juan Pablo, Señor. tenemos varias preguntas, ¿listo? Claro, perdón, me adelanté. Perdón, Gus, Por aquí dime. Benjamin Tuñón nos pregunta en cuestión de confiabilidad, ¿cuál se recomienda entre radar y ultrasonido? Para entrar en este tema, de pronto el ingeniero, la persona que me hace la pregunta, le contesto con una anécdota que tuve hace un par de años en una empresa. Tenían un ultrasónico instalado para medir el afluente, el nivel de un río. Era un cliente en la parte, no me acuerdo si era en el Huila o en la parte del Quindío. Entonces, también en parte de broma del ingeniero, él sabía que tenía sus fallas y yo le pregunté, ingeniero, ¿cómo le ha funcionado a los equipos ultrasónicos que tiene montados ahí en el afluente, ahí para saber el nivel del río y no se vaya a desbordar? Y él me decía, pues Juan Pablo, en general, muy bien. Solamente que por las mañanas, cuando hace frío y hay neblina, pues el equipo deja de funcionar por un tiempo. Ya al pasado de la mañana, cuando se acerca el mediodía, con el sol tan caliente, por decirlo de alguna manera, pues tengo problemas en la medición también. Ya de pronto, al pasando la tarde, cuando digamos, hay veces que llueve, también tengo problemas. ¿Sí? Ya en la noche, con el frío, o cuando ventea mucho por la noche, también la señal se ve interrumpida. Pero en general, de resto, durante el día, bien. ¿Sí? Entonces, pues creo que de esa manera me dio a entender que dependía mucho de las condiciones ambientales. Y aquí viene, digamos, aunque en el funcionamiento es igual, en teoría dependemos mucho del medio. Esa es la palabra clave, del medio de propagación. Espero haber contestado ya hago un poco más de reiteración en eso. Espero haber contestado su pregunta, Enero. ¿Alguna más, Gus? Sí, tenemos esta última y podemos continuar, listo, Gracias, porque Gustavo. Sí, señor. tenemos aquí al ingeniero John Fuentes, nos dice de Cemex, ¿en qué se beneficia el valor de frecuencia? Según el slide que mostraba, las últimas tecnologías usan una frecuencia más alta. Sí, señor. Ingeniero, permítame y se lo explico más adelante, ¿sí? Permítame, yo lo voy a tener en la mente, en los slides siguientes se lo voy a explicar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, no me olvidaré de su pregunta y más adelante se la contestaré, ¿sí? Y la entenderá con lo que más adelante voy a explicar. Principalmente, y esto es un slide, o para reiterar acá en el otro, aunque ya la dejé algún tiempito, hay condiciones en el medio, que puede ser presión, composición del ambiente. En un principio, cuando Paola les preguntó a las personas, era eso, composición del gas, vacío, temperatura, viento, nivel en el ambiente, cambios de temperatura medioambientales, ruido inclusive. ¿Qué pasa? El ultrasonido es una señal tipo electromecánica. Por lo tanto, todo lo que afecte el ambiente en donde se va a propagar la señal se ve totalmente afectado. Todas las condiciones que ven en este slide afectan el ultrasonido directamente en mayor o menor proporción. El radar es una señal electromagnética. Se comporta más parecido como la luz. Por ende, no se ve afectado o es mínimamente afectado por las condiciones del medio. Por lo tanto, lluvia, lo que es la antena, digamos, si se hace polución en la antena, condensación en la antena, perdón, temperatura del medio de propagación, o sea, el aire de nuestra atmósfera, todo eso no se va a ver afectado en la tecnología radar. Una palabra, un término acá muy importante, el vacío. Si hay vacío,
no hay medio de propagación, por lo tanto el radar no va a funcionar. La luz sabemos que viaja por el espacio en vacío, por lo tanto son equipos que pueden trabajar tanto en el vacío o en cambios abruptos de presión. Me gusta también, esas animaciones me gustan mucho porque se ve cómo funciona tanto el equipo como aplicaciones que podamos tener o como, digamos, afectaciones del ambiente no hacen mella en el funcionamiento del equipo, ¿sí? Se pueden presentar en esas aplicaciones, en llegado caso, acumulación, vapores, en un principio también alguna persona nos decía vapores, todo eso, no se ven generalmente afectados los equipos radar por eso. Por lo tanto, es un plus a dicha tecnología. Otra, y creo de pronto alguien estará pensando, alguien que trabajó con equipos, ha visto esta condición muy determinante en llegado caso, la zona muerta. La zona muerta, para entenderlo de alguna manera, en general, es esa zona en donde el sensor debe estar instalado y es esa distancia en donde ahí en ese punto, de ahí para arriba, el sensor no va a funcionar. En este caso me refiero obviamente al ultrasonido. El equipo ahí en esa zona no va a funcionar. ¿Qué ventaja tiene la tecnología radar? La tecnología radar no tiene zona muerta. Esto es, digamos, volviendo de pronto a la pregunta que hacía el ingeniero anteriormente, uno de los ingenieros, es la parte, digamos, de combustibles. En determinadas aplicaciones en combustibles, o también en este caso que puntualizo un poco en la parte de químicos, es muy importante. De pronto no sé si alguien ha tenido experiencia configurando equipos de ultrasonido de cualquier marca. ¿No se han fijado de pronto que cuando el producto entra a esa zona muerta, el equipo pierde su zona de referencia y de pronto así esté lleno, de pronto el equipo se va a cero, se va lleno total o pierde su punto, por lo tanto el equipo se va a falla, un equipo radar, un equipo ultrasónico se va a falla. A mí en configuración de equipos de diferentes marcas que he trabajado, a mí me ha pasado eso. Cuando configuro su 0, su 100, pero cuando el equipo pasa a esa zona muerta, cerca al sensor, el equipo, por decirlo de alguna manera, sus parámetros cambian abruptamente. O se me va a 0 como indicación de falla, generalmente, entonces no sé en verdad dónde es el tope, a dónde llegó el líquido. Por lo tanto, es algo también peligroso para la aplicación, ¿sí? Eso es un punto muy importante en la comparación de los dos equipos, tanto el radar como el ultrasonido. Eso se ve aquí, digamos, en esta animación. Si el equipo en llegado caso sobrepasara, digamos que la zona muerta fuera la tabuladura de esta parte, si sobrepasara eso y el equipo ultrasonido se fuera a 0, porque es una indicación de falla que se salió de su zona muerta, muy seguramente el sensor enviaría datos erróneos a nuestro dispositivo de control, a nuestro PLC, a nuestro dispositivo que realiza el control en planta, y muy seguramente entraríamos en un rebose. Por lo tanto, el químico, el tanque, se derramaría el producto que está inmerso. Entonces, es un punto muy importante en la diferencia entre los dos equipos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Por favor, pregunten. Sí, Juan Pablo, hay Sí. unas preguntas que ya han hecho varias de las personas participantes enfocadas a la aplicación en silos de cemento. ¿Cómo funcionan silos de cemento? En silos de cemento se ha identificado que el medidor pierde confiabilidad cuando la medición se hace cerca al punto de cargue del silo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y por aquí, con respecto también a aplicaciones de cemento, quisiera saber cuál es la mejor tecnología para medir nivel en silos de cemento. Aunque más adelante hablo muy mínimamente, digamos, de la parte de cemento directamente,
como ejemplo. Una, dependiendo, digamos, las dimensiones del silo, la tecnología que más se recomendaría sería la tecnología radar. Porque si son silos, digamos, ustedes me corregirán, si son longitudes del tamaño del silo de 40, 50, 60 metros, es muy complicado, digamos, colocar celdas de carga. Es una implementación muy difícil. El cemento tiene un comportamiento muy, ¿cómo le diría? No atípico. Hay que conocer cómo se comportan el cemento, la caliza, porque son elementos que cuando se va llenando el silo, forman cavernas. Y esas cavernas con el paso del tiempo, digamos, se llenan, o sea, el producto cae, el nivel se tiende a homogenizar, por decirlo así, ¿sí? Por lo tanto, la medición con el tiempo, hay que saberlo cómo se hace. ¿A qué me refiero? ¿La expectativa cuál es? La expectativa es que cuando un silo de cemento se espera que me diga las toneladas exactas que el silo como tal tiene dentro del silo. Eso, la verdad, es una apreciación poco real, por decirlo de alguna manera. Sabemos lo que hemos trabajado en la industria del cemento, que el cemento forma cavernas, forma montañitas de una forma, hacia el otro, se llena por un lado, se llena por el otro, ¿sí? El radar se utiliza como una variable de proceso, dependiendo en dónde se coloque, dependiendo también de lo ancho del diámetro que pueda tener el silo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esas consideraciones para el cemento. El cemento también, dependiendo dónde esté el producto, si está abajo, si está arriba, para hacer algo volumétrico, las densidades van cambiando, ¿sí? Lo que yo siempre digo es, si son silos de 50, 60, 70 metros, subir una persona a la parte superior que lance una plomada es lo que generalmente en la mayoría de las industrias se hace. El radar, para no alargarme en el tema, el radar lo que va a hacer es reemplazar esas mediciones a ojo, esas mediciones con métodos más mecánicos, por decirlo de alguna manera, pero debido al algoritmo que los equipos tienen, se aproxima mucho a la realidad con las pruebas que yo he hecho o que nuestros compañeros en planta han hecho, se acerca mucho más a la realidad, ¿sí? Continúo. Y ahorita vamos a otro espacio para más preguntas. El radar también, y este me parece un tema muy, muy interesante y creo que no se ha explotado como debe ser, es que gracias a esa, y de pronto, otra de las preguntas que me hacía de pronto Gustavo, es el cambio de la frecuencia. Esas frecuencias de 26 gigas, 80 gigas, que es ahorita lo que estamos moviendo, lo que estamos promocionando, permiten utilizar este tipo de radares. Y recuerden la comparación que estoy haciendo. Radar con ultrasónico. ¿Qué pasa con ultrasónico? El ultrasónico prácticamente va a pegar en lo que se encuentra y la señal va a rebotar, va a medir. Debido a la potencia y a los algoritmos y a la configuración más amplia que permite un equipo de radar, es posible hacer mediciones por fuera del depósito. En este caso puntual, como se dan cuenta, es una instalación provisional. El radar está midiendo, es un químico, si no recuerdo mal, es soda cáustica o hipoclorito de sodio, en donde son agentes bastante agresivos. Pero gracias a esa cualidad del radar, pues puede atravesar esa capa y medir por dentro ya el nivel del producto de una manera muy fiable, ya sean capas de materiales no conductivos, cerámicas, cauchos, plástico, inclusive vidrio. Entonces, esta imagen que nos da nos amplía la visión en dónde podemos implementar, ya sea en planta o en proyectos, la tecnología radar de un poco más amplia, ¿sí? Recuerden un poco anteriormente lo que se manejaba con el radar. Se manejaba, perdón, con el ultrasonido y ciertas versiones de radar. Es, digamos,
antenas grandes, montajes engorrosos, montajes un poco que tocaba desarmar ciertos componentes del equipo. La compactación de la tecnología, la compactación, digamos, el proceso óptimo de fabricación de estos equipos hace que obviamente, reitero, sean mucho más pequeños. Pero al hacer más pequeños, los optimiza más. Es casi algo inverso. Como por decirlo de alguna manera, entre menos tamaño, los equipos consumen menos voltaje, pero son más óptimos para realizar estas medidas. Por lo tanto, este es un esquema básico de esta nueva visión de los equipos. Son equipos fabricados en PVDF, en donde en comparación con el ultrasonido, pienso que se pueden utilizar, como lo dije anteriormente, en la industria química, en la industria farmacéutica y desde luego, claro está, en la industria de aguas. También, interesante, pueden medir tanto líquidos como sólidos a granel. Sólidos a granel me refiero a café, una harina poco densa. Eso permite todas esas aplicaciones, o sea, se abre mucho más el espectro de aplicaciones. Otro punto muy importante, y siempre que están pendientes los ingenieros, ya sea de proyecto, mantenimiento, ¿qué pasa con ese mantenimiento al equipo directamente? Son equipos basados generalmente en electrónica de estado sólido. Y como les he dicho a veces a los ingenieros en planta, desde que no le caiga un rayo, desde que el equipo no se golpee, el equipo debe funcionar de la manera óptima. No tiene partes móviles con algunos sensores de nivel mecánicos. Por lo tanto, en verdad no va a tener partes de desgaste. Y debido, reitero, a la potencia que van a manejar ahora, o que están manejando ahora los equipos, puede atravesar esas capas de condensado o suciedad en el material. Algo muy parecido a lo que puede pasar en una aplicación como estas. Algo muy parecido a lo que el ingeniero preguntaba del cemento. Obviamente, ingeniero, los equipos que vamos a utilizar para aplicaciones en cemento no van a ser de esta misma gama. Esta gama está enfocado a hacer un reemplazo directo de su equipo ultrasónico. Ya los radares, ya para estructuras para cemento, como yo lo digo, es una industria pesada, es el mismo funcionamiento, claro está, pero con equipos de otras condiciones, bajo otras condiciones mecánicas, un poco más adecuadas para dicha industria. Alguien también preguntaba, y no lo he olvidado, es la parte de, bueno, Juan Pablo, pero bueno, ¿qué cambian las frecuencias? ¿Cuál es el aporte que daría el radar a la frecuencia? Este punto es muy, muy importante. Ahorita enfoquémonos en este número, 80 gigas. Va a ser la frecuencia a los cuales los equipos enviarán la señal de medida, perdón. Entonces, creo que la mejor manera de explicarlo es con este slide y con el próximo que va a venir. Sabemos que dentro de los tanques, pozos, depósitos, aljibes, hay muchas estructuras alrededor. Hay estructuras internas, escaleras, tubos, soldaduras, palos, lo que ustedes se puedan encontrar dentro de la estructura. Lo que hace o lo que brinda los 80 gigas es la focalización. El equipo radares, esta serie de equipos que va a ser el reemplazo directo a los equipos ultrasónicos, maneja un ángulo, por favor tengan en cuenta este número, 8 grados. 8 grados va a ser la apertura o el cono de dispersión del equipo. O sea, en realidad muy poco a lo que era en comparación a otros equipos, que eran 12, 15, 20 grados en llegado caso. Entonces se abrían mucho y lo que hacían era ver muchos objetos alrededor, lo cual daba una poca fiabilidad en la señal. Entonces, de pronto reitero en la confiabilidad de la señal de una pregunta que se hizo en un principio, la fiabilidad está en equipos radar. ¿Sí? En este slide me parece muy interesante ya que compara eso. Un equipo de 26 gigas comparado, que tiene una apertura de 10 grados, no es mala, pero con los radares, en equipos de radar, la focalización, des en cuenta, a medida que se van colocando
estructuras internas, va viéndose afectada la medida. O sea, no afectada la medida, pero bueno, en realidad no sabemos dónde está la medida, debido a que cada aspecto que va a mirar interno es algo que está viendo, algo que está viendo. ¿Dónde está el nivel? Difícil determinarlo si no vemos como tal la figura de la izquierda. Ya con un equipo de 80 gigas, dependiendo su configuración, en este caso que es un equipo un poco más especial, se reduce hasta 3 grados. Por lo tanto, la señal se va a focalizar de tal manera que va a pasar a través de esas estructuras, como si fuera un láser, como si fuera un francotirador, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en esta imagen sobrepuesta, ya sabemos dónde o con qué equipo vamos a tener una medida mucho más confiable. Este tip, por favor, es muy interesante. Por favor, pongan atención y pensemos un poco. Yo les quiero hacer una pregunta. Si nosotros nos paramos debajo de la antena de un radar, ¿cuál va a ser de pronto la figura más cercana a la realidad? Si pudiéramos tener una visión de la imagen de cómo sería la propagación de la señal, si nos paramos debajo de la antena. Por favor, ¿alguien podría participar ahí en el chat? ¿Cómo se vería la antena? ¿Cómo se vería esa señal que, si yo lo miro desde arriba o desde abajo, cómo sería la proyección de la señal? ¿Alguien me podría decir eso? Por favor, Gus, ¿me colaboras con las respuestas de los participantes? Sí, señor, por acá Jairo Barrera dice círculo, Germán Osuna dice una elipse, Mauricio Hernández dice un círculo, Benjamín Tuñón dice un círculo. Ahí está, una elipse dice Sí, Orlando Nieto. todo Gus. Jairo Arturo Montoya dice que una nube. Todo Gus, digamos, usted me va a corregir, pero todo se resume como en el círculo, ¿cierto? O sea, Sí, muchas votaciones por el círculo. Les cuento, pues, que eso es un tema que no se explica muy bien. En ningún lado se dice. Hay que entrar muy al detalle al tema. Y esto tiene que ver mucho con un término, por favor, tampoco lo olviden, para las instalaciones se llama polarización de la señal. He visto y he escuchado que todo se refieren tanto a esta, ¿sí? De pronto la elipse como tal, todo, digamos, en esas dos prácticamente están todas las votaciones, ¿sí? Lo más parecido, exactamente, señor, elipse, círculo, sí, señor. Lo más parecido, para que lo sepan, es como la elipse, pero mucho más angosta, casi como si fuera una línea recta. Entiendo que eso causa sorpresa, puede causar sorpresa, y esto es una de las ventajas o comparación con otras tecnologías, y en este caso puntual, con el ultrasonido. Imaginemos en este caso, brevemente, el radar lo ven en la parte inferior, señalado con el círculo azul. Imaginémonos que en la parte superior hay estructuras, hay varillas, hay algo está pasando, un agitador. Entonces, uno pensaría, como dijeron los participantes, que la señal fuera un círculo. En verdad, vuelvo y reitero, no lo es. Los equipos, en su composición física, vienen con una etiqueta, con una indicación en donde se indica el punto de polarización. Vuelvo y reitero, muy importante, por favor, atentos a este tema, en donde podemos configurar el equipo. ¿Cómo se configura eso, el equipo? Nada más es algo físico. La marca de la polarización está, como se indica en la flechita, en esta flecha de acá, perdón, la que está encerrada en el círculo, se indica la marca de polarización. La marca de polarización del equipo es algo físico del equipo. Una pestañita, la etiqueta del equipo, una muesca, se indica por el manual del equipo dónde está la polarización. En verdad la señal sale, no sé si me puedan ver en la cámara. Voy a coger los esferos de mi niño. Esta es la salida de la señal. ¿Sí? Así va a ser la salida de la señal. Así. Como si fuera una línea recta. Por lo tanto, ¿por qué es importante que se sepa cómo es la señal de polarización del equipo? Porque así podemos mover el equipo mecánicamente nomás, fijo nada más, girando la carcasa del equipo, para que si nos encontramos objetos, en vez de la señal salir así y pegue con un objeto,
lo podemos tener así. Por lo tanto, la reflectancia va a ser mínima. Lo explico mejor en el siguiente slide. La marca de polarización del equipo se encontró de frente con la estructura. Dicho eco va a ser muy grande, o sea, mucho ruido. No más con girar el equipo, girar unos 90 grados, esa intervención se ve reducida en gran medida. No sé si de pronto quedó claro esa explicación. Eso es algo, por eso les decía, es algo muy importante, porque se obvia. Y en aplicaciones en donde haya calentadores internos, serpentines, eso es algo que nos va a ayudar. No más, aparte de la configuración interna de programación del equipo, es una disposición mecánica muy sencilla y nos va de pronto, en llegado caso, a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta acerca del tema? Del último tema que acaba de mencionar, no, señor. Ok, quedó claro la explicación, es muy importante y eso se obvia. Vuelvo y reitero, eso casi nunca se toma en cuenta. Como coloqué, es un tip para la instalación y solamente lo dan los equipos radares. Entonces, eso es una gran comparación en relación a otras tecnologías y en este caso puntual a los equipos ultrasonido. Como les comenté anteriormente, también tiene que configurarse el equipo, claro está. Y el acceso del equipo puede ser de diferentes maneras. Una, ahora que hablo de los equipos, pueden venir opcional, pueden venir con configuración para una configuración muy sencilla por parte del teclado, ¿sí? Si es que se necesita, digamos, tenerlo en pantalla en proceso. Siempre es, digamos, que sea agradable, que se entienda, que sea agradable, que sea agradable digamos, al técnico, a la persona, a la aplicación, y fácil de programar, ya sea por nuestra parte, Distromatic, o el personal capacitado técnico en el usuario final, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ingeniero Juan Pablo. Señor. Aquí nos hacen unas preguntas puntuales a lo que acabamos de conversar de la polarización. Okay. Perfecto. Benjamin Tuñón nos dice, ¿cómo sé si la polarización varía al mover el equipo ya instalado? Y Viviana Zuluaga también nos comenta, ¿hay una marca en el equipo que indique la dirección de polarización? Sí, señora. Sí. Primero contesto la última. Los equipos, como comenté, en el manual se indica, digamos, la polarización del equipo. La marca. En este caso puntual, y me devuelvo un poco, los equipos vienen con una etiqueta. En este puntual caso, la etiqueta, donde está instalada la etiqueta, donde está la marca, la referencia, el número de serial, esa es la marca de polarización. En cada equipo, dependiendo de su modelo, la polarización es distinta. ¿Sí? Creo que resolví esa pregunta. Para el equipo, para girarlo, para lo que la otra pregunta, bueno, ¿usted cómo sabe cómo voy a ver esa respuesta? La respuesta en general la va a ver prácticamente acá. Esta parte donde está la línea amarilla es lo que se ve en el software de configuración. En el software de configuración de nosotros vemos esto. Y es un término, los que han trabajado con equipos radares, se conoce como eco. Este punto, esta cresta de acá es el eco. Y en este caso es el eco del producto, de la parte superior. Cuando usted gira el equipo, y es algo que usted lo ve en tiempo real, por decirlo así, usted puede ver la variación de ese eco. Si sabe que es una estructura, entonces ese eco en la pantalla de configuración del equipo se va a ver más que todo, perdón, me adelanto así de una manera tan brusca, ya en vez de convertirse en esto en la pantalla de programación, o sea, en la laptop, con el software de programación del equipo, tiende a convertirse en este que dice eco grande, tiende en las estructuras a volverse este eco pequeño. Por lo tanto, usted en la programación del equipo se da dando cuenta que, bueno, a ella no tengo tanta interferencia con las estructuras internas del equipo. ¿Quedó claro de pronto? Sí, señor, excelente. Por aquí también nos dice Julio Sánchez que quedó muy claro. Excelente. También.
Excelente, Benjamin, excelente, señores, muchas gracias. ¿Sí? Pero bueno, haciendo un paréntesis, por decirlo así, ¿qué otros plus tiene no sé, de pronto, la parte de focalización, la que me preguntaba el ingeniero en cambio de 26, 80 gigas, en los cambios también quedó claro. Para hacer un resumen de ese punto, la frecuencia, el plus que da es la focalización. No se amplía, focaliza como tal la medida. ¿Sí? En comparación, y hay otra modo de configurar el equipo, también como complementando lo que dije anteriormente, los equipos vienen también ahora, sí o sí, los que reemplazan directamente a los ultrasónicos vienen con comunicación Bluetooth. Eso nos permite que en el celular podamos tener esa configuración directa. En el caso que no se desee, utilizar un PC como tal. No es necesario utilizarlo. Todo se compacta en utilizar algo que utilizamos a diario, un equipo celular, para poder configurar el equipo, hacer pruebas, mirar esas curvas que nos preguntaba el ingeniero antes. Bueno, ¿cómo puedo localizar mejor el equipo? Todo eso podemos descargar la aplicación en la Play Store, configuramos nuestro equipo, tenemos acceso a nuestro equipo y lo podemos configurar vía celular, o sea, smartphone, vía tablet y desde luego, claro está, utilizando nuestro PC, nuestra laptop, nuestra PC, también. Hay muchas maneras de hacerlo según cómo nos adecuemos. ¿Sí? La invitación es, ingenieros, asistentes. Creo que la respuesta yo la sé, ustedes de pronto la harán internamente. Radar ultrasonido. Yo ya la tengo claro. Y como les digo, quítense el dogma del costo. Ya los radares de esta serie para esas aplicaciones que van a reemplazar directamente los ultrasónicos tienen prácticamente el mismo precio. No es una exageración, eso es. Ya más adelante los invito a que ya cuando pasemos estas condiciones temporales de salubridad, contamos ya para que lo vean físicamente la comparación y en aplicaciones puntuales en cada una de sus industrias. Entonces contamos ya con un kit, lo tenemos en nuestra empresa, en donde podemos hacer las determinadas visitas a planta para ahondar en esas presentaciones, ahondar en casos puntuales y capacitar a su determinado personal. ¿Sí? Entonces, eso ya cuando pase, como reitero, cuando pase todas estas contrariedades médicas, por decirlo de alguna manera, esperaremos visitarlos cada uno en planta. ¿Sí? Ya, digamos, no sé si hay alguna otra Ingeniero, pregunta. ¿Sí, señor? sí, señor. Tenemos por aquí unas preguntas importantes que Claro que sí, por favor. Y permí- mientras tanto, por favor, mientras Guzmela, ya lo voy contestando, por favor, ingenieros, asistentes, por favor, les solicito, ingresen a esta página, ¿sí? Ingresen a esta página y cuando ingresen a esta página, ingresen este código, ¿sí? También, en la parte del chat, se les envió un link, por favor, les agradecemos su participación y lo puedan contestar, ¿sí? Ahora sí, Gus, por favor. Sí, señor. Por acá tenemos una pregunta de José Claro que del sí. Carmen Hurtado. Él nos pregunta, ¿esta nueva línea tiene frecuencias de 80 gigahercios con... Ah, perdón, esto fue una afirmación. Por aquí tenemos otra. Y sí, 80 gigas con 8 grados de apertura. Correcto. Buenas tardes, nos dice Raimundo Sanabria. También aplican en áridos como piedra y carbón con ambiente de alta contaminación de polvo. Sí, señor. De dos maneras. Se pueden hacer pruebas con esta nueva línea, ¿sí? Pero dependiendo la polución que se encuentre, el grado de medida, en general podría funcionar radar. De pronto nuestros modelos que acabamos de ver, sí, pero es tecnología radar. ¿Sí? De pronto una configuración que se utiliza algo parecido a la industria cementera, pero es radar, sí, señor. ¿Cómo no?
Entonces me dice Gabriel que es para, digamos, para entrar en esta, es desde el celular, para entrar a la página, ¿cierto, Gabriel? Sí, por comodidad, para que puedan ver las preguntas en su laptop y poder responder Ok. rápidamente en O su sea, celular. ok, perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Gustavo? Gracias, Gabo. Sí, señor, por acá tenemos otra pregunta Claro que sí, que nos hace Ana Contreras. Si claro que tengo sí. un instrumento tipo radar en un tanque donde se generan muchos gases, ¿la emisión de esos gases no me afecta en la lectura del instrumento? No, señora, en teoría como tal, no. Sí, en teoría, no. Los gases no deberían afectar en gran medida la señal. Pueden ocasionar atenuación en la señal. Podría ocasionarlo, pero un cambio abrupto en la señal, muy poco probable. Es muy poco probable en relación a otra tecnología. En relación a ultrasónico, es el medio lleno de gas, demora la propagación, pero en radar, no. Otra Obviamente, esto pregunta. tiene tres puntos. El radar de por sí lo hace, claro que sí, pero la configuración del equipo juega mucho en que no, en que digamos esas adversidades ambientales no tengan una influencia directa. Por aquí hay otra pregunta, ingeniero. Claro que sí, Gus. Nos la hace el señor. Espéreme. Cuando el decay del fluido es muy bajo, la tecnología radar de 80 GHz es viable utilizarla, Esa teniendo en pregunta es, cuenta que los ultrasónicos no son tan sensibles a esto. esa pregunta es excelente, es excelente. Anteriormente, una de las condiciones que se tenían con equipos de 26 gigas era estar muy pendientes de las constantes eléctricas. Para de pronto, para contextualizar a los oyentes, al auditorio, la constante eléctrica del material yo la resumo de la siguiente manera. Es la capacidad de reflexión que tiene un material. Por ejemplo, el agua tiene una constante eléctrica de 80. El agua se comporta como un espejo. Le cae la señal, no lo absorbe y lo refleja. Uno de los equipos más complicados es, por ejemplo, el aceite. El aceite puede llegar a tener, dependiendo del aceite, pero generalmente tiene decays entre 1.2 a 2. De 80 a 2 hay mucha diferencia. ¿Sí? Pero lo bueno es que esta tecnología de 80 gigas, el decay de los equipos, debido a su rango tan alto de frecuencia, ya pasa a ser un tema de segundo grado, o de tercer grado, diría yo. No es tan importante el decay de los equipos ahora. Algo devolviéndome a los sólidos. Uno de los materiales más difíciles de medir en los sólidos son las bolitas de plástico, los pellets. Eso es un dolor de cabeza medir eso con alguna tecnología tradicional, por decirlo ahora. Nosotros tenemos aplicaciones ya colocadas de nuestros equipos. Acá en Colombia utilizamos tecnología radar y es lo que ha funcionado. De lo poco que ha funcionado, y es un caso de éxito como tal. Juan Pablo, por aquí hay una Señor. pregunta muy interesante de Carlos Steven Ortiz. Él dice, ya veo que funciona muy bien el radar, así que ¿en qué casos no se podría usar el radar? Pues esa pregunta es muy interesante, es de reflexión, ¿sí? Pero la verdad, ingeniero, ¿qué diría yo? O sea, yo diría que se podría medir dependiendo de las condiciones de si el equipo está bien seleccionado, bien instalado y bien configurado, el ramo de aplicaciones es muy, muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, se decía que de pronto en bypasses no se debía utilizar. Hay casos de clientes que han utilizado bypasses, ¿sí? Que no son los bypasses. Pero hemos tenido casos en donde los clientes lo han utilizado en bypass porque ya lo hice y les funcionó. Para utilización en bypass, siempre se recomienda la utilización de microonda guiada, pero la microonda guiada en verdad viene siendo un radar, por lo tanto podríamos utilizar el radar prácticamente en todo, ¿sí? De pronto en aplicaciones, yo diría con bastante presencia de espuma, pero me refiero a una espuma bastante densa, una espuma como la del río Bogotá, una espuma bastante densa, porque en ese caso
y de una capa bastante alta, 1, 2 metros, lo que pasaría es que la señal se absorbería. Y recuerden que no es tanto lo que emita, sino lo que el sensor pueda tomar de su nivel, de la señal que se reflectó. Si la comunicación está interrumpida entre la señal que se envía y se recepciona, no hay medición. Por lo tanto, la espuma lo absorbería. Pero yo reitero y siempre digo, hagamos la prueba. Como Instrumate, estamos disponibles para hacer pruebas en campo a las diferentes instalaciones de ustedes, ya sea para proyectos o usuario final, en las plantas, y podemos hacer la prueba. Pero en espuma es lo único que uno diría, bueno, o sea, tocaría hacer la prueba, ¿sí? Dependiendo de la espuma. Juan Pablo, por aquí Jefferson Alexander nos dice, los radares de 80 GHz requieren obligatoriamente el padware para la configuración. Sí, señor. El padware para la configuración, ¿por qué? Porque ese padware, bueno, y generalmente los equipos. Bueno, sí y no, discúlpeme. Si se configura por el celular, no, porque es la aplicación. Es la aplicación que se llama Vega Tools. Entonces se puede descargar y se puede programar, ¿sí? Yo soy un poco de la vieja escuela y me cuesta un poco manejar el celular. O sea, quiero ver la imagen grande en pantalla. Entonces utilizo una laptop. El padware que se puede descargar tanto de nuestra página como de la página de Vega, tiene todas las condiciones de cada equipo de Vega que puede tener. Si se utiliza un software genérico, con un 420 genérico, una librería, una ATM genérica, lo podemos programar, claro está, pero todas las características del equipo, todos los parámetros que vayamos a seleccionar, no salen en un software genérico. Entonces, la recomendación es utilizar el Power. Siempre utilizar el Power para sacar el máximo de rendimiento del equipo. Juan Pablo, por aquí Orlando Nieto, ¿cuál es la máxima temperatura que un radar puede soportar? Existen varias versiones, pero si nos devolvemos a esos equipos que presentamos, están entre 60 grados Celsius, la versión más sencilla, hasta 80 grados Celsius. De temperatura, digamos, del ambiente, ¿sí? Ya de temperatura de la carcasa del equipo, entre unos 60 a 70 grados Celsius. El producto puede estar, como les digo, el producto puede estar, como lo hemos hecho en siderúrgicas, puede estar a 1000 grados, el producto. Pero si donde va a estar instalado el sensor no llegan vapores a esa temperatura, el equipo puede medir ese producto. Desde luego hay versiones especiales de radar que se han hecho pruebas en alto horno que pueden soportar 450 grados Celsius. No es de estos que les acabé de mostrar. Estos que les acabé de mostrar, reitero, 60 y 80 grados. Pero hay versiones que podemos tener hasta 450 grados Celsius. Por aquí también Jefferson Alexander nos dice, con la tecnología radar de 80 GHz es posible medir interfaz. No, señor. La interfaz no es posible medirlo con 80 GHz. Se puede medir, digamos, con el primo hermano de radar, la microonda guiada, porque tiene que tener contacto directo con el producto. La microonda guiada es una varilla y la varilla va a estar inmersa en el producto. Por lo tanto, sí, con microonda puede tener medición de interfase. Con el radar directamente, no. Perfecto, por aquí, regálenme por favor, quiero atender esta pregunta. Consulta de Luis, ya no requiere puntos de aire para proteger el equipo. ¿Se refiere a purgas, tal vez? Sí, yo pienso que sí. O sea, la purga de aire es una prevención del mantenimiento, ¿sí? En sistemas, digamos, de harinas, de cemento, que es bastante la polución, mi recomendación técnica o mi tip de instalación es, en la medida, tener presente la purga, ¿sí? Tener presente la purga desde que el equipo, claro está, lo tenga, ¿sí? Eso se analiza cada vez de la aplicación. A mi experiencia y mi recomendación es que si es posible, es mejor tenerlo, o sea, es mejor. Por aquí Ya también, prácticamente es un sistema de automantenimiento, señor.
Benjamin nos dice, ¿es posible colocar el instrumento radar de tal forma que el haz se propague en ángulo diferente, por ejemplo, diagonal? Sí, claro que sí. No con esas versiones, claro está. Con esas versiones, para reemplazar el ultrasónico, tenían que ser aditamentos mecánicos. Pero ¿qué pasa? Las versiones, digamos, que se instalan en silos de cemento, hay una versión del equipo radar Pulse 69 en donde la brida con que viene instalada es ecualizable. Por lo tanto, ese ángulo que se adquiera, obviamente la distancia va a ser mayor porque va a ser como si fuera la hipotenusa del triángulo. Entonces va a ser una distancia mayor a la lineal. Pero el algoritmo del equipo es capaz de compensar eso. Pero la respuesta concreta es que sí hay opciones o tenemos equipos como tal en donde se puede hacer eso directamente el equipo sin tener adecuaciones mecánicas. Perfecto, Juan Pablo. Por aquí hay otra muy importante. Nos dice Hágale. Jorge Es más, Correa. sí, señor. En Cartagena tenemos una aplicación en un reactor con agitación. La única tecnología que funcionó fue Vega. El punto de polarización fue la clave del éxito del proyecto. Esto fue aplicado a los diferentes sitios del mundo de Dow Química. Excelente. Excelente. Un caso, gracias por compartirlo, ingeniero. Muchas gracias por compartir esa información. Excelente, excelente. Ratifica mi punto, lo importante que es tener eso en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. No se Gus. ¿Listo? Sí, Algo ya más, podemos aprovechen. hacer el De Kahoot. pronto, si no hay ninguna, digamos, si no alcanzo, digamos, hay más preguntas o algo, el ingeniero Gustavo se encarga de tomarlas y puntualmente se contestará vía un correo. Ya paso, digamos, les agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad.